Vamos a entrar en la palabra de Dios, vamos a entrar al estudio de la palabra del Padre Celestial, del Todopoderoso. Este mensaje se llama trigo sazonado con amor, trigo sazonado con amor. Vamos a ver la escritura, vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña, la escritura que está en Mateo capítulo 13, pero antes de ver la palabra, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, oramos para que sea tu Santo Espíritu quien inspiró estas escrituras, que nos inspire a nosotros también, Señor, que nos hable al corazón. Espíritu Santo, por favor, tu palabra dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Te pedimos que tú nos guíes, que nos dirijas para compartir esta enseñanza en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ver el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice así, le refirió otra palabra. Jesucristo está hablando a través de parábolas. Dice, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Sí? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Entonces, versículos más adelante, vamos a ver cómo Jesús explica la parábola en Mateo 13 del 36 al 43. Vamos a ver lo que está diciendo aquí Jesús. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Bueno, aquí está la explicación de la parábola del trigo y de la cizaña. Entonces aquí nos está hablando el Señor Jesús de que al fin de este siglo, pero no está hablando de un siglo de 100 años, porque Dios no se mueve por los tiempos del hombre. Dios se mueve por tiempos, temporadas y por ciclos. Entonces, Él está hablando al fin de este ciclo, que está hablando del final de los tiempos, de estos últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, dice que entonces, cuando venga la siega, dice que los malos serán echados en el horno de fuego y que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Curiosamente, ambos tienen que ver con fuego.
tanto los justos como los impíos, tienen que ver con el fuego. ¿Por qué razón? Porque los impíos dice que van a un infierno de tormento, en donde hay un fuego maligno, es un fuego de muerte. Y los justos dice que resplandecerán como el sol, ¿verdad? Porque está hablando del resplandor de nuestro sol de justicia, como lo dice el profeta Malaquías, dice que el sol de justicia resplandecerá. Y ese sol de justicia se llama Jesús, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que a raíz de que el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén, la maldad fue aumentando, se fue haciendo como una especie de bola de nieve que va creciendo, hasta que llega el momento es que es una avalancha, es una luz, ¿verdad? Que sepulta pueblos enteros, sepulta grandes cantidades de tierra, y así la iniquidad, la maldad ha ido en aumento. Y entonces dice en la parábola que la cizaña no es cortada antes de tiempo. ¿Por qué razón? Mire, la cizaña y el trigo se parecen mucho en su aspecto exterior. Es una planta, ¿verdad? Gramínea, que está dando unas semillitas, una espiga con semillas, ¿verdad? Y se parecen las dos. Entonces, cuando están jóvenes, uno se confunde y ve que es lo mismo, pero cuando ya crece, cuando llega a la madurez, el trigo contiene dentro los granitos de trigo y eso la hace pesada. Entonces eso hace que la espiga de trigo se doble, ¿verdad? Se doble hacia el frente, y la cizaña es hueca, es vacía. Entonces esa crece espigada, crece erguida. Esa es la manera de diferenciar el trigo de la cizaña. La cizaña va a crecer erguida, orgullosa, vanidosa, ¿verdad? Y el trigo es humilde. El trigo dobla su cabeza, se humilla, ¿verdad? Entonces aquí hay una gran diferencia en cuanto a carácter, ¿sí? Y estamos viendo que para eso es necesario que se manifieste quienes están caminando en la voluntad del Padre Celestial, o quienes están caminando fuera de la voluntad del Padre Celestial. Vamos a ver el libro de Apocalipsis en el capítulo 23 y vamos a leer a partir del versículo 11 al 17. Perdón, Apocalipsis 22, versículos del 11 al 17. A mí me llama mucho la atención porque esto está hablando de la situación que estamos viviendo en estos días. Mira, la Biblia fue escrita hace miles de años, pero lo que te puedo decir es que es más actual que el periódico de hoy y de mañana, más actual que los noticieros, ¿verdad? Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. De esta manera, aquí se está diferenciando el trigo de la cizaña. Se está diferenciando el trigo de la cizaña. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Aquí está hablando Jesucristo, ¿verdad? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Y yo en esta tarde te pregunto, ¿cómo es la obra que tú estás haciendo para el Señor Jesús? Porque dice que habrá una recompensa a cada uno según su obra. Es cierto, la salvación es por fe, no es por obras, pero la fe sin obras está muerta. Así que debe haber obras, porque aquí dice que la recompensa a cada quien será según su obra. Vamos a seguir leyendo y dice, yo soy el alfa y la omega. O sea, el alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última letra del abecedario griego. El principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados. Amén. Gloria a Dios. Dice, mas los perros estarán afuera
y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación es gratuita, la salvación no cuesta, porque el que pagó el precio se llama Jesucristo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, por ti, por mí, por todos nosotros, por toda la humanidad. Pero no toda la humanidad quiere venir a los pies de Cristo. Ahora, me llama la atención que aquí en estas escrituras dice que los hechiceros, dice que los idólatras no van a entrar en el reino. ¿Sí? En el versículo, si nos regresamos al versículo 15, dice, mas los perros estarán afuera. Aquí perros no está hablando de los canes de 4 patas, ¿verdad? Los judíos le llamaban perros a todos aquellos que no eran de su pueblo, a los que no eran de su simiente, ¿sí? Por eso Jesús le llama perrilla a la siriofenicia, ¿verdad? Dice, le dijo en aquel momento, no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perrillos, ¿verdad? Porque un perro era una persona que no tenía la salvación. Aquí está hablando de gente que no tiene la salvación, estarán afuera. Los hechiceros, hay gente que aún se dice cristiana y está en hechicería. Dice los fornicarios, hay gente que se dice cristiana y está viviendo en fornicación, y eso no le agrada a Dios. Y yo te digo en esta tarde, si tú estás en una situación, en una condición de esta, es tiempo de que te arrepientas, porque el Señor Jesús está próximo a venir nuevamente en su regreso aquí por su pueblo. Dice los homicidas. Cuando una persona practica el aborto, es un homicidio, no es una célula, no es un corpúsculo ahí de carne que está desarrollándose en la matriz, es un ser viviente que ya tiene un alma, un espíritu, ¿verdad? Es un cuerpecito que se está desarrollando. Entonces tú no puedes practicar el aborto, aunque lo legalicen. Delante de Dios no es legal el aborto, ¿verdad? Porque es una vida que no te corresponde y que tú no puedes cortarla, porque eso se llama homicidio. Dice los idólatras, aquellos que están idolatrando imágenes. Dice el segundo mandamiento, y si tú eres católico, tú puedes ver en tu Biblia, ¿verdad? En el Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20, versículos, en el segundo mandamiento, ahí vienen los 10 mandamientos. El segundo mandamiento dice que no te hagas imagen de lo que está en los cielos, ¿verdad? Para postrarte y adorarlo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿verdad? Porque cuando Dios se le apareció a Moisés, no hubo ninguna figura que adorar. Sí, por esa razón, mientras el pueblo estaba idolatrando un becerro de oro, ¿verdad? Pero Dios no quiere que ni los hechiceros, ni los fornicarios, los homicidas, los idólatras van a entrar en el reino, ¿sí? Entonces, ¿por qué te estoy hablando esto? Bueno, porque Dios está separando el trigo de la cizaña. Y porque muchas veces todo esto se ha mezclado en el cristianismo, ¿verdad? Han hecho culto a los ángeles, han hecho invocaciones, ¿verdad? A espíritus inmundos, ¿verdad? Y se dicen cristianos, y esto, si es tu caso, tienes que arrepentirte, tienes que confesar tu falta, arrepentirte y cambiar de dirección, porque es un camino de muerte, ¿verdad? Que no te lleva a la vida eterna. Es característico de este tiempo que la maldad va en aumento, porque se tiene que diferenciar las espigas de cizaña de las espigas del trigo, ¿verdad? En Mateo capítulo 24, cuando está hablando de las señales del fin del tiempo, y si tú tienes tiempo en tu casa, tú puedes leer Mateo capítulo 24, también como Marcos capítulo 13, también ahí habla de las señales de los últimos tiempos. Pero en Mateo 24, en el versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad,
¿sí? El amor de muchos se enfriará. Una de las características de este tiempo es que el amor de muchos se ha enfriado. Mucha gente suele ser egoísta, piensa solamente para sí mismo, para su propio beneficio, no piensa para el provecho de los demás, no piensa hacer un bien a los demás, sino está pensando cuánto va a ganar en ese negocio, solamente para sí, para sí, para sí. No está mal que tengas una ganancia en un negocio, por supuesto que no está mal, pero lo que está mal es que seamos egoístas, que solamente pensemos en nuestro propio beneficio y no pensemos en los demás, ¿verdad? Dice en el versículo 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces tú y yo tenemos que perseverar en el amor. Febrero es el mes del amor, como le han puesto, como le han llamado, ¿verdad? Por eso te estoy hablando de trigo sazonado con amor. Cuando tú cocinas algo, lo cocinas con amor, se nota. El perfecto ingrediente para cualquier plato que tú cocines se llama amor. El amor. Cuando tú haces con amor las cosas, todo te va a salir muy bien, ¿verdad? Se va a notar el ingrediente. Cuando lo haces con tristeza, cuando lo haces con amargura, se nota también el sazón, la falta de sazón. Por eso es importante que este trigo sea sazonado con amor. Jesús, en el Juan capítulo 13, versículo 34, nos habla de un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, ¿verdad? Que os améis los unos un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Insiste en que se amen los unos a los otros, ¿verdad? Así como Él nos ha amado. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo de 8 al 11, dice: Esto está tremendo. En primera de Juan, capítulo 2, dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Vamos al siguiente versículo. Aquí estamos hablando de la luz y las tinieblas. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús nos amó primero, antes que nadie, antes que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. Cuando estábamos en la presencia del Padre Celestial, Él ya nos había amado, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y quiero compartirles que esto en cierto tiempo me pasó a mí. Yo tenía una oficina y un tiempo la compartí con otra persona, y un día estábamos en el tercer piso y veíamos desde el tercer piso que estaban tumbando una casa muy bonita, una casa vieja muy bonita, y de pronto estaban amontonando las puertas viejas, las estaban arrumbando. Y entonces le dije a este amigo, le digo: oye, mira, vamos a comprar puertas de esas que están tirando ahí para hacer un cancel, y las vamos a pintar y las vamos a poner bonitas y se va a ver bonito. Y entonces fuimos y bueno, pues hicimos el trato y nos trajimos como 4 puertas enormes, ¿verdad? Y no, pues ahí les teníamos, hicimos un cancel con puertas viejas, con puertas antiguas. Y estábamos muy contentos, y un día, de repente, se suponía que estábamos a mitad y mitad, ¿no? Pero un día se supone que este amigo, de pronto dice, es que ya le vendí las puertas a mi compadre. Le digo: ¿cómo que le vendiste las puertas a tu compadre? Sí, dice, pues es que, a él le gustaron y pues ya se las vendí yo. Y yo me quedé así como que, dije, bueno, pues si estamos a mitad y mitad, ¿cómo que se las vendió a su compadre, no? Y entonces yo me empecé a entristecer. No le dije nada, pero yo me puse triste porque me gustaban esas puertas. Pero a veces
Dios trata contigo con esos detalles tan sencillos, a veces como una brisa suave, cuando te llega el vientecito así y Dios te está hablando a través de cosas tan pequeñitas. Dios me habló a través de esas puertas, tanto que me gustaban esas puertas. Yo dije, no, pues, ¿cómo se le ocurrió? No me tomó en cuenta a mí, ¿verdad? De esto te estoy hablando hace como unos 30 años, ¿no? Y bueno, pues el caso es que yo estuve así molesto varios días, hasta que de pronto Dios me habla con esta escritura y me dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dije, ay Señor, me pisaste el callo mayor, me pisaste ahora sí que todos los callos, ¿sí? A veces somos mentirosos porque decimos que amamos a Dios, pero no me hables de fulanita o de sutanito porque se me revuelve el estómago. Yo sé que aquí no, usted que está viendo en internet no, pero por allá más lejos, atrás de usted tal vez, ¿verdad? Entonces, Dios me habló a través de esa escritura y tomé una decisión. Y le dije a este amigo, ¿sabes una cosa? Creo que si separamos las dos puertas, no van a lucir como las 4 puertas juntas que tenemos aquí. Así que mejor te regalo mis puertas para que se las des a la persona que se las regalaste, para que le regales todo completo. Y te digo una cosa, te comparto algo. En el momento que le dije, te las regalo, en ese momento mi alma descansó. Y yo sentí un descanso, sentí un alivio. Dije, gloria a Dios, ya no son mías. Antes sentía como que la mitad era mía y la otra mitad no, y como que había una batalla. Pero en el momento en que yo renuncié a mi gusto, a mi preferencia, a mi comodidad, a mi deseo, en ese momento se acabó todo. Y ya me liberé, porque Dios me habló con esta escritura. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así de sencillo está el asunto. ¿Cómo dices que amas a Dios si nunca lo has visto, pero aborreces a tu hermano, al que estás viendo constantemente, al que se te remueve el estómago en los intestinos cada vez que lo ves o cuando lo oyes hablar, cuando oyes su tono de voz y de pronto estás ya pensando cosas malas, ¿sí? Ya llegó este o ya llegó esta, ¿sí? Tenía que venir. Cuidado, cuidemos, porque Dios está atento a nuestro corazón. Lo que más le importa a Dios es tu corazón, más que las posesiones físicas o materiales que tú puedas tener, ¿sí? Amén. ¿Sabes por qué en la actualidad hay tanto miedo en la sociedad? ¿Sabes por qué hay tanto temor? La gente está padeciendo de miedo. La gente anda de un lado para otro, como dice en el libro de Daniel, buscando por aquí, por allá. ¿Por qué hay tanto temor? Miedo a que lo asalten, miedo a la muerte, miedo al hombre, miedo a todo. Hay mucho miedo porque no hay amor, ¿sí? Vamos a ver lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ya el hecho de tener miedo, eso es un castigo, ¿sí o no? A ver, piensa cuando eras niño, cuando eras niña, y que hacías algo malo, y te decían, va a venir tu papá y te va a pegar, te va a dar tus cuerazos, ¿verdad? Creo que era la mejor psicología que había, más que la actual. La chancla, la vara, el cinturón. Bueno, entonces, ya nada más, aunque no te lo dijeran, rompiste el jarrón, hiciste algo, y de pronto, ¿y qué va a pasar cuando venga mi mamá o mi papá? ¿Qué va a pasar cuando venga el maestro y se dé cuenta?
ya ahí empieza el castigo. Ahí empezó ya el castigo, ¿sí? En el temor. Por eso dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, ¿sí? Entonces, el problema de este tiempo es que no hay amor. Como te digo, hay orgullo, hay vanidad, hay egoísmo, todo para acá, para acá. Solamente pienso en mí, en satisfacerme a mí. Es la psicología del yo, ¿verdad? Yo, y solo yo. Entonces, ese egoísmo, esa egolatría hace una barrera y entonces impide que fluya el amor, y entonces lo que viene es el temor, y ahí viene el castigo ya. Viene el mismo castigo. Entonces, estamos viendo que en el amor, el perfecto amor, dice que echa fuera el temor. ¿Sí? Entonces, Dios no quiere que estemos viviendo con miedo. Dios no quiere que estemos viviendo con miedo. Apocalipsis 21:8. Porque el vivir con miedo es una actitud de cobardía, ¿sí? Dice, pero los cobardes e incrédulos, o sea, aquí un cobarde está en el mismo nivel de incredulidad, de abominación, de homicidio, de fornicación, de hechiceros, de idolatría, ¿sí? Los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿sí? Entonces estamos viendo que el hecho de ser cobarde o de tener miedo no es de Dios. Dios no quiere que vivas con miedo, Dios quiere que vivas con fe. El miedo es una fe contraria a la fe de Dios. La fe es la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que no has visto, pero que tú lo crees. Y el miedo es lo mismo, pero en opuesto. Es todo lo contrario. Es una fe negativa que te va a dañar, que te va a afectar tu sistema hormonal, te va a bajar las defensas. El miedo hace que vivas con un temor todos los días a enfermarte, a contagiarte, y que entonces vivas encerrado, enclaustrado o enclaustrada, ¿verdad? En un sistema de pensamientos que van a terminar formando una fortaleza demoníaca de muerte en tu sistema de pensamientos. Una fortaleza mental es un sistema de pensamientos en los cuales viene un demonio y se anida. Es como, haz de cuenta que fuera el nido de un sopilote, así, de que pronto llega un sopilote negro, oscuro, ¿verdad?, a anidar en tu pelo. ¿Por qué? Porque son pensamientos de muerte, son pensamientos de depresión, de tristeza, de angustia, de ansiedad, y eso te está matando, ¿sí? Entonces debemos de ser sabios. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios te ha dado a ti. Aleluya. Dios no te dio un espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pastor, entonces, ¿cuál es el único temor que puede tener una persona? El único temor válido es el temor de Jehová, el temor de Dios, porque es el principio de la sabiduría. ¿Y cuál es ese temor? Ese es un temor reverente, el temor de no querer ofender a Dios, porque lo voy a lastimar su Espíritu Santo, que es muy sensible. Como es muy poderoso, también es muy sensible. ¿Me explico? Entonces, el único temor válido es el temor reverente a Dios, ¿sí? Cuando
mi corazón está lleno del temor de Dios, no va a haber lugar para ningún otro miedo. El temor a la muerte, el temor a enfermarme, el temor a quedarme pobre, el temor a fracasar, el temor al divorcio, el temor a cualquier cosa, no va a caber, porque el temor de Dios va a estar en mi corazón, llenándolo. Tú no puedes llenar una jarra con más agua si ya está llena, ya no cabe más, se va a tirar. Así también, si tu corazón es como una especie de jarra y ya está lleno del temor de Dios, cuando venga el temor a la muerte no va a entrar. ¿Por qué? Porque está el temor de Dios ahí, primeramente. Es un temor tan grande que dices, yo no le quiero fallar a Dios. Conocí una persona, una dama, que un día tuvo la oportunidad de serle infiel a su marido. ¿Y sabe una cosa? Dijo, tengo temor de fallarle a Dios. Dice, tal vez mi marido no se lo merezca porque me ha tratado mal, pero tengo temor de fallarle a Dios. Y eso Dios lo vio y la honró a esa dama. Amén. Entonces, cuando tú honras a Dios, Dios te pone en honra también, porque el temor de Dios es lo más importante y es lo que más falta está haciendo en esta sociedad, es lo que más falta está haciendo en el gobierno, es lo que más falta está haciendo en las instituciones, es lo que más falta está haciendo en la calle, en los mercados, en el súper, en las tiendas, en todos lados. El que puede robar, roba, ¿sí? El que puede mentir, miente, ¿sí? Y dice, bueno, al fin que todos lo hacemos, y con eso nos la sacamos, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque Dios nos está viendo, Dios nos está mirando, y más cuando eres un hijo o una hija de Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues gloria a Dios. Con esto vamos a terminar ya. Primera de Corintios capítulo 13, aquí habla del perfecto amor, y vamos a simplificarlo, empezando del versículo 4 al 7. Vamos a ver cómo es el verdadero amor. Dice, el amor es sufrido. Tú no quieres sufrir, obviamente, pero el amor es sufrido. ¿Por qué razón? Porque si primeramente vas a amar a Dios, ¿verdad? Es al que honras, y después vas a amar a tus padres o a tu cónyuge. Si estás casado o casada, vas a amar a tu cónyuge, a tus padres, a tus hermanos. Hay diferentes tipos de amor, ¿verdad? El amor filial, el amor ágape, el amor eros, el amor astorgos, ¿verdad? Son diferentes tipos de amor, ya después lo veremos, pero en otra ocasión. Pero el amor es sufrido cuando el hijo lleva una semana que no se aparece en casa y la mamá no sabe dónde está. No puede pasar desapercibido. El amor es sufrido, ¿sí? Cuando hay un problema en un matrimonio, cuando hubo un malentendido o cualquier situación, ¿verdad? El amor es sufrido porque hasta que no se arreglan las cosas, la pareja está sufriendo, ¿sí? Entonces el amor es sufrido y debemos de tener esa capacidad para amar, ¿sí? Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Vamos al siguiente versículo. No hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no se irrita, no discute, no grita, no avienta los platos, ¿verdad? Hasta que se rompan, no guarda rencor, ¿verdad? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, hace un momento estábamos viendo que hablaba, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Pero qué pasa? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Se acabarán las profecías, se acabará la ciencia, porque cuando venga lo perfecto, pero lo que va a permanecer es el amor. El amor. Amén. Está bien. Gloria a Dios. Entonces, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, con esto terminamos. Primera de Juan, capítulo 4, 7 y 8, y ya con esto estamos finalizando. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tú has escuchado muchas veces, quizás cientos de veces, Dios es amor, Dios es amor. Para que sepas, ahí está la escritura. Si no sabías dónde estaba, está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, al final, dice, porque Dios es amor. El Evangelio de San Juan se le llama el Evangelio del amor. Por eso yo les recomiendo a las personas que empiezan a leer la Biblia, que lo lean, empiecen por leer el Evangelio de San Juan. Y yo hoy les invito a que tú leas las Escrituras, a que seas obediente con la palabra de Dios, a que tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Todo lo demás es todo lo demás. No importa si hay crisis, no importa si hay pandemia, si hay contagios, todo lo demás te será añadido, porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Bueno, yo quiero que hagamos una oración. Con esta oración, dice la Escritura que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. La Escritura nos dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en paz y en gozo. Así que Dios me regaló este libro de oraciones, que también pongo a tu disposición, y lo vamos a leer. Y yo quiero que ahí donde estás, en tu hogar, en la sala de tu casa, donde tú estés, vamos a orar por el reino de justicia. Quiero que repitas conmigo en voz audible: tuyo es el reino, reino de justicia, Dios eterno, Rey de gloria. Hoy bendigo tu nombre y te agradezco que me hayas limpiado y justificado por la sangre de mi Salvador, Jesús de Nazaret. Señor, tu reino no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Hoy establezco tu justicia en mi vida, y todo mi carácter, mi alma y mi vida se sujetan a tu perfecta voluntad. Vengo ante ti en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, como juez de toda la tierra, obres tu justicia en mí. Mi gran abogado es Jesucristo. Tú, Dios, eres mi juez, y aunque Satanás sea el fiscal acusador, no temeré, pues me he humillado, confesado y arrepentido para quitar todo derecho legal del enemigo. Ya he renunciado al resentimiento, amargura, odio, temor y demás actitudes y pensamientos en mi vida que estorban tu justicia. Renuncio a la ira, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Renuncio al deseo de vengarme, al deseo de hacer mi voluntad. Hoy permito y te pido que sea tu justicia, más que mis emociones, quien tome las riendas de este asunto. Todo asunto legal, en lo natural y en lo sobrenatural, lo pongo delante de ti, Señor, para que tú juzgues conforme a tu sabiduría. En tu justicia, líbrame del varón violento y de la peste destructora. En tu justicia, habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. En tu justicia, lo que doy recibo, lo que siembro cosecho. En tu justicia, mi futuro está seguro en tus manos, porque tú cumplirás tu propósito en mi vida. Que tu justicia se manifieste en mi familia, en los que me rodean, en quienes amo.
que tu justicia se manifieste en mis asuntos personales, familiares, ministeriales y profesionales. Ayúdame a creer en tus promesas para que me sea contado por justicia, pues el justo por la fe vivirá. Ayúdame a seguir la justicia para que viva y herede la tierra que tú tienes para mí. Vísteme con tu manto de justicia y cíñeme con diadema de rectitud, pues tú juzgarás al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración, pues tú eres justo y amas la justicia. Por lo tanto, el hombre recto mirará tu rostro y no será avergonzado. Pido por la justicia en mi ciudad, en mi estado y en mi nación, para que tu justicia prevalezca siempre sobre las instituciones públicas y privadas. Que así como el pueblo gime por justicia de parte de sus gobernantes, también vuelva su rostro hacia ti y se conduzca justamente en tus mandamientos y en tu voluntad, obedeciendo tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oro y te bendigo en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Padre Dios Todopoderoso, hoy pido que tu reino venga con justicia, con paz y con gozo al corazón de cada persona que está escuchando este mensaje. Y yo declaro bendición sobrenatural en sus vidas. Guárdalos en el hueco de tu mano, cuídalos como la niña de tus ojos, y resplandezca tu rostro en sus vidas, en sus corazones. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén.